Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de estudio y de meditación en la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia IRE les damos la bienvenida a todos aquellos que anhelan y desean estudiar y meditar en las Escrituras todos los días de su vida, como lo dice la misma palabra de Dios. Y antes de la meditación y de estudiar el pasaje de hoy, quiero invitarles muy especialmente a que vean este video hasta el final, a que lo compartan con otras personas, que le den me gusta a nuestro video y también que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Segunda de Reyes, del segundo libro de los Reyes. Lo habíamos estudiado en el capítulo anterior, cómo Dios respaldó al profeta Eliseo con una serie de milagros, con una serie de acciones, cómo el Espíritu Santo se manifestó a través de este hombre de Dios en medio de una tierra que estaba llena de pecado, que estaba llena de paganismo, en una tierra que estaba inundada de templos, de lugares de adoración, de cultos de adoración paganos. Sin embargo, Dios estaba demostrando de que Dios, a pesar de tanto pecado y de tanta maldad y de tanta injusticia, seguía operando, seguía allí haciendo milagros, seguía moviéndose. Y eso lo vemos a través del profeta Eliseo en su ministerio. Y en la sección que vamos a estudiar el día de hoy, en los capítulos que vamos a analizar en este día, pues que entre otras yo espero que usted esté siguiendo con nosotros la lectura de estos capítulos. Lo único que yo hago aquí es hacer un resumen, un breve resumen, analizando los puntos más importantes de estos capítulos, pero ya le corresponde a usted, amado Hijo de Dios, leer con detenimiento cada capítulo de la Biblia, cada capítulo que estamos comentando. En esta sección de los capítulos 8 al 13, más o menos, pues se nos narra el fin de la dinastía de Acab en Israel, cómo fue pues exterminada de una manera muy violenta la dinastía y la descendencia de este rey, tal como el profeta lo predijo. El profeta Elías le predijo y le dijo al rey Acab que su descendencia no iba a perdurar para siempre. Vemos también en esta sección, en estos capítulos que vamos a tocar y que vamos a mirar el día de hoy, los conflictos políticos en Judá, marcados por profecías, por guerras contra Siria, y también cómo en medio de toda esta maldad pues se levanta un rey bueno que lleva a una restauración espiritual en el reino de Judá. Recuerde, amado oyente, amado discípulo del Señor, que estamos hablando de dos reinos. El reino pues ya fue dividido desde hace varios siglos, y por un lado está el reino de Israel, por el otro lado está el reino de Judá. En el reino de Israel pues fue fundado por Jeroboam, y a partir de ahí pues Jeroboam comete un pecado de idolatría bastante grande y siembra la idolatría en el reino de Israel. Y como si fuera poco, pues viene otro rey a agregarle más idolatría, que es Acab y su mujer Jezabel. Acab y Jezabel tienen unos hijos, y esos hijos o esa familia de Acab emparenta con el rey Josafat de Judá. Y aquí viene un cruce genético, de las dos casas, que trae para el reino de Judá unas consecuencias muy desastrosas. Vamos a ver entonces en el capítulo 8 cómo Eliseo profetiza una hambruna de 7 años para el pueblo de Israel. Con anterioridad, Eliseo había tenido contacto, habíamos visto con anterioridad a una mujer, la mujer sunamita, que pues le dedica a la palabra de Dios un capítulo a esta historia muy bonita, donde una mujer con su esposo
viendo que el profeta pasaba enseñando, pasaba predicando, tiene en su corazón darle, ofrecerle o hacerle más bien en su casa un aposento, una habitación, y es particular que escribe y lo dice ahí la palabra de Dios, donde haya una cama, una mesa, una silla y un candelero. Las 4 cosas muy importantes y esenciales para que el profeta pueda sentirse bien. Ella le abrió la puerta de su casa a este profeta, al varón de Dios. Y el varón de Dios, pues bueno, hace un milagro. Esta mujer era estéril, esta mujer concibió un hijo ya de su esposo que estaba en edad avanzada. Este hijo se le muere, Dios le hace el milagro de resucitarle al hijo, y bueno, nos queda ahí en punto suspensivo la historia. Podemos ver a través de esta historia que esta mujer era una mujer temerosa de Dios, una mujer que amaba al Señor, que temía al Señor, que no se había dejado influir por, por culturas paganas, por doctrinas que no eran correctas, que no iban conforme a la palabra de Dios. Entonces, pues, en medio de esta hambruna y de esta situación que se está generando debido al pecado y debido al extravío que tenía el pueblo de Israel, pues Eliseo le aconseja a la mujer sunamita que se vaya, un tiempo a otra tierra, a Egipto. Le dice que se vaya, que huya. Pues cuando el hambre termina, cuando termina esta situación de escasez, cuando termina esta situación de hambre, pues la mujer sunamita regresa a pedirle al rey que le devuelva sus bienes, que le devuelva sus tierras y que todo le sea restituido. Y el rey pues le devuelve todo lo que había perdido. Y aquí vemos un capítulo bien interesante, mire, que lo podríamos llamar las recompensas espirituales. Aquí estamos viendo una mujer temerosa, una mujer que abrió su casa para el Señor, una mujer que en su corazón no perdió la fe, que en su corazón no perdió el empuje, a pesar del hambre, a pesar de la situación que se estaba viviendo en el pueblo de Israel. Pero esta mujer regresa pasados estos 7 años, y esta mujer volvió, y el rey le devuelve todas las cosas que eran suyas. Dice en el versículo 6, entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Recompensas. Cuando usted y yo le servimos al Señor, cuando usted y yo no decaemos en nuestra fe, a pesar de las circunstancias y a pesar de las situaciones que puedan estar pasando, el Señor traerá recompensas. No se nos olvide esta lección. Después de 7 años, después del hambre, después de todo lo que ha pasado, y que además de todo estamos hablando de que estaba gobernando pues un rey injusto, un rey que bien perfectamente hubiera podido decir, yo no devuelvo tierras, yo no le devuelvo a nadie, ya el que se fue a Sevilla perdió su silla, pero este rey no lo hizo, tocado por el Señor. ¿Por qué? Porque cuando tememos al Señor, el Señor suple nuestras necesidades y nos da la recompensa. Así que nuestro servicio al Señor no es en vano. Y por más hambre que haya, por más situación difícil que haya, el Señor traerá recompensas, recompensas espirituales, restitución. Y esto nos hace acordar lo que nos dice también la palabra de Dios en el libro, en uno de los profetas menores, cuando nos dice que os restituiré lo que quitó la langosta, el revoltón y estos bichitos, y nos va a dar, nos va a recompensar. El Señor hace esto con sus siervos, con sus hijos. Así que no decaiga nuestra fe, que el Señor lo hará.
Si a usted está pasando por un tiempo de angustia, por un tiempo de desierto espiritual, no deje de temer al Señor. No aparte sus ojos del Señor. No permita que su fe caiga, que su fe se derrumbe. No lo permita. Antes, por el contrario, ponga sus esperanzas en el Señor, que el Señor traerá recompensas. En este capítulo también, en este capítulo 8, también se nos anuncia que Hazael será el nuevo rey de Siria. Eliseo pues va donde Hazael, a Siria. Hazael le pregunta porque el rey Ben-Hadad está muy enfermo, está muy grave. Hazael le pregunta, bueno, o Ben-Hadad le pregunta, le manda a preguntar al profeta, ¿qué va a pasar? ¿Voy a sanar? ¿No voy a sanar? ¿Me voy a aliviar o no? Y Eliseo le dice, no, prepare sus cosas, usted va a morir, seguramente sanará, dice el versículo 10. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Ahora Eliseo le profetiza a Hazael y le dice que Hazael va a ser el nuevo rey. O sea, Dios mismo aquí está organizando las cosas tal como lo había dispuesto a través de Elías, y le dice en qué condiciones va a ser el reinado de Hazael, que Hazael pues va a tratar muy mal, o va a venir un castigo a través de él sobre el pueblo de Israel. Pues Hazael, viendo eso y escuchando eso, le quita la vida al rey, y él ocupa el lugar que Dios había destinado. Mire, aquí vemos también en este capítulo cómo en Judá, en el reino de Judá, vienen nuevos reyes, Joram y Ocosías, toman el reinado, reinan mal, influenciados por ese parentesco de Acab. Recuerde que Joram y Ocosías eran descendencia del rey Acab, y venían con esa sangre dañada, con esa sangre contaminada por la maldad de este hombre y de Jezabel, porque eran los dos, o sea, venían de descendencia de Acab y de Jezabel. Aquí viene algo bien importante. En el capítulo 9 vemos cómo Jehú es ungido como rey de Israel. Un joven profeta unge a Jehú como rey de Israel. Va donde Jehú, o sea, mandado por Eliseo. Eliseo le dice a este profeta, no nos da el nombre, sino que le dice, vaya, que Jehú está reunido en tal parte, derrame el aceite sobre él, dígale, Dios te unge como rey, y salga corriendo. O sea, y este joven profeta lo hizo así. Vino, ungió a Jehú, y de un momento a otro salió corriendo como un loco. Entonces vemos cómo Jehú es ungido rey de Israel, y a partir de aquí, de estos capítulos, de este capítulo 9 y capítulos siguientes, Jehú lidera un golpe de estado muy sangriento. Asesina al rey Joram, hijo de Acab, a Ocosías, rey de Judá también, y provoca la muerte de Jezabel. Y vemos aquí cómo esta muerte de Jezabel, que fue profetizada por Elías, tal cual Elías lo dijo, así murió Jezabel. Y Dios está empezando a hacer justicia. Dios está empezando a establecer justicia sobre esta casa. Ahora, aquí vamos a ver en estos capítulos pues una serie de muertes, una serie de exterminios, una cantidad de violencia muy exagerada. De pronto alguien dirá, pero tanta violencia es necesaria, tan violento estas cosas son necesarias. Vamos a ver aquí algo bien especial, y es que Acab y Jezabel fueron muy malos, derramaron sangre inocente, fueron idólatras, llevaron al pueblo a pecar de una manera muy fuerte. Ellos influyeron en el pueblo para que el pueblo pecara y se apartara de Dios. Fueron derramadas sangres inocentes, la sangre de los profetas, las vidas de los profetas fueron sacrificadas. Recuerde el episodio de la viña de Nabot, cómo se torció la justicia y cómo condenaron a un hombre inocente a través de
de falsos testimonios. Y así pasó en muchas ocasiones. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con esas situaciones? ¿Qué pasa con esas injusticias? ¿Se van a quedar así? Esas injusticias se quedan así y para ellos no hay, para estos que actúan con maldad, no hay una paga, no hay una condena, no viene la ira. Claro que viene. Tarde o temprano, la ira de Dios llega. Tarde o temprano, el castigo llega. Y aquí se levanta un hombre llamado Jehú. Y este hombre Jehú inicia una campaña de exterminio. Y usted puede leer ahí en el capítulo 9 cómo murió Jezabel de una manera muy dramática, tal como el profeta Elías lo profetizó y lo predijo. Dijo que ella no iba a ser enterrada, que se la iban a comer los perros, y así fue. Así fue. Ella cae por una ventana, se destroza el cráneo, se destrozan sus entrañas y los perros pues vienen a comer. Yo me imagino que eran lobos, eran chacales, eran perros salvajes. Este tipo de animales Dios los trajo para cumplir esa profecía. Pero el exterminio sigue y la justicia sigue. En el capítulo 10 vemos cómo Jehú extermina toda la descendencia de Acab, mata a 70 príncipes, les pone una trampa, los reúne, masacra a los sacerdotes y profetas del dios Baal y erradica por completo el culto de Baal, el culto a Baal en Israel. Este hombre extermina el culto a Baal. Pero aquí vemos algo bien especial. O sea, Dios levantó a Jehú para hacer justicia. Dios levanta a Jehú para hacer justicia, lo unge. O sea, aquí estamos viendo que no es que Jehú se haya tomado el trono porque él lo provocó, porque él quiso. No. Aquí vemos cómo Jehú fue ungido rey. O sea, Dios mismo lo ungió, Dios mismo lo escogió. Y vemos que cuando Dios escoge a alguien, lo escoge para una labor especial. Pero ¿qué pasó con Jehú? Jehú, aunque exterminó el culto a Baal, no se alejó de la idolatría de Jeroboam. Y él continuó con este pecado en su vida. Él continuó con este pecado en su vida. Nos dice en el capítulo 10 que Jehú no se alejó en el versículo 29. Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la 4ª generación. Y dice el versículo 31, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Y en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael por todas las fronteras. Y aquí vemos algo especial, y es que cuando nosotros estamos bien, tenemos que cuidar de no caer en pecado. Por eso, si hay algo bien importante que nos enseña el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esto es muy importante, aprender a guardar el corazón en nuestras vidas y hacerlo recto delante de Dios. No podemos vivir con el Señor a medias. Y esto es también importante entenderlo, amado hijo de Dios. Hay personas que viven a medias tintas con el Señor. Hacen una cosa buena, pero también hacen cosas que desagradan a Dios. Y a Dios no le agrada ese estilo de vida. La Biblia lo llama tibieza espiritual. Mucho cuidado, porque Dios exige o pide que nuestro corazón sea recto y que nuestro corazón sea perfecto delante de Dios. No pueden, de aquí, de Jehú, aprendemos esta lección. A Dios no le agrada ese tipo de vida. Exterminó
el culto a Baal, muy bien, pero sin embargo siguió en su vida adorando otros dioses y cometiendo otros pecados. Esto es muy importante y es una lección que hoy tenemos que sacar o extraer de este capítulo 11, de este capítulo 10 del libro de Reyes. Vamos a continuar entonces en el capítulo 11. Aparece una mujer llamada Atalía. Atalía usurpa el trono y ordena matar a sus propios nietos. Atalía pues era una descendiente de Acab, una hija de Acab, y ella manda matar a sus propios nietos, pero de una manera muy milagrosa, hay un niño que se llama Joás. Este niño Joás es rescatado siendo un bebé, es escondido en el templo durante 6 años por el sumo sacerdote Joiada, y al 7º año Joiada unge a Joás como rey y manda ejecutar a Atalía. O sea, esta Atalía era una descendiente o era hija de Acab y de Jezabel. O sea, era una Jezabel 2.0, digámoslo así. Era otra Jezabel que se tomó el poder, y estaba reinando, mandando en Israel, cuando Dios mismo había establecido que los reyes debían ser los hijos, los descendientes de David. Aquí vemos una vez más el pecado y la influencia del espíritu de Jezabel sobre la autoridad. La mujer mandando, gobernando, dando órdenes, manipulando y sobre todo anulando al varón, anulando a los hijos del rey. Se escapa un niño por propósito divino, se escapa este niño, y este niño a los 7 años, 7, 8 años, es ungido como el rey de Israel, el rey niño, y aquí esto nos da también una lección. Dios tiene un propósito. Mire, Dios tenía un propósito en salvar la vida de este bebé, la vida de este niño. Y este niño fue instruido por Joiada, el sumo sacerdote. Este fue prácticamente su figura paterna, el que lo crió, el que le enseñó, el que lo encaminó en el temor de Dios, el que lo llevó a tomar buenas decisiones. Qué importante es entender eso. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. A muchos de nosotros nos salvó la vida. Dios mismo nos salvó la vida de maneras milagrosas. ¿Cuánto riesgo tuvimos de morir? Muchas veces a lo mejor en el vientre de nuestra madre o en nuestra infancia. Pero Dios mismo salvó nuestras vidas con un propósito. Y aquí vemos a Joás. Dios tenía un propósito con este niño, con este nuevo rey, un rey niño. Y aquí vemos en el capítulo 12 cómo Joás gobierna rectamente mientras es guiado por el sacerdote Joiada. Aquí nos dice en el versículo 12 que en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y dice el versículo 2, un versículo que me encanta, dice: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y aquí vemos cómo Joás, siendo un niño, influido por el sacerdote Joiada, empezó a gobernar y a hacer las cosas de una manera recta, correcta, delante de Dios. Hizo lo recto delante de Dios. Aquí vemos entonces, él es guiado por el sacerdote. Juntos organizan la reparación del templo de Jerusalén. Sin embargo, cuando muere el sacerdote Joiada, el rey se desvía y termina pues asesinado en una conspiración tras pagar tributo a Siria. Hubo una recolecta, porque para organizar el templo que necesitaba reparaciones, pues
se recolectan tributos, se recolecta dinero, pero después este viene y en su afán por apaciguar la ira del rey de Siria, viene y le da de esos dineros recolectados al rey de Siria y ahí pues daña todo ese camino tan bonito que había construido. Es asesinado por unos siervos de una manera muy vil y cobarde, de que no merecía ser asesinado. Termina pues siendo víctima de una conspiración. El capítulo 13, en el capítulo 3, bueno, aquí yo quiero aclarar algo, y es que cuando estudiamos el libro de Crónicas, en el libro de Crónicas se nos va a profundizar más los gobiernos de los reyes de Judá. Nos vamos a encontrar datos más profundos sobre lo que hicieron estos reyes. Mire, y aquí yo hago la aclaración. En el libro de Reyes nos encontramos, profundiza mucho en los reyes de Israel y se enfoca mucho en los reyes de Israel. Pero en el libro de Crónicas se enfoca más en los reyes de Judá. Por eso en Crónicas vamos a encontrar un amplio testimonio sobre Ezequías, sobre Josafat, sobre Joás, sobre Josías, los reyes que hicieron lo recto delante de Dios. Por eso es muy importante, a partir de ahora, vamos a estudiar después de que terminemos el libro de Reyes, vamos a estudiar los libros de Crónicas. El capítulo 13, por último, se nos dice o se nos habla del reinado de Joacás y de su hijo Joás en Israel. Joacás y Joás en Israel. Ambos pecan, atrayendo la opresión siria, aunque Dios pues les da un libertador. Y el capítulo pues cierra, aquí se nos muestra sobre la profecía final de Eliseo, la muerte de Eliseo, el último episodio donde el rey Joás golpea la tierra 3 veces con sus flechas. Vemos cómo este rey viene a visitar al profeta y el profeta le dice, bueno, abra la ventana, lance una flecha y luego coja esa flecha y golpee la tierra varias veces. Y entonces pues el rey Joás viene y da un golpe, 2 golpes, 3 golpes y para. Entonces Eliseo le dice, usted hubiera seguido, esos golpes representaban las victorias de Israel sobre Siria. Ahora solamente los vas a derrotar 3 veces. Si usted hubiera golpeado más de 3 veces, 4, 5, 6 y todas las veces, le hubiera dado una victoria definitiva. Y eso nos habla a nosotros de la falta de fe. La falta de fe, muchas veces no entendemos los propósitos de Dios y creemos que es suficiente con algo que hagamos. Creemos que es suficiente y no es suficiente. Vemos entonces en este capítulo 13 cómo se cierra el círculo o se cierra el proceso con Eliseo. Eliseo muere y vemos aquí un milagro póstumo de la vida de Eliseo. Eliseo muere y mucho tiempo después, en el cementerio, en el lugar de sepultura de Eliseo, pues viene otra familia, viene una comunidad a enterrar un muerto, un fallecido, y justo en ese momento vienen unas bandas armadas, unas bandas armadas a atacar. Todo el mundo se va y dejan el muerto tirado, lo tiran en un lugar. Resulta que ese muerto cae sobre los huesos de Eliseo y ese muerto vive. Ese muerto se levanta y vuelve a tener vida. O sea que vemos aquí cómo aún Eliseo después de muerto, vemos aquí hay un milagro muy, pero muy especial. Ahora, ¿qué tenía los huesos de Eliseo? ¿Cuánta santidad vivía o en cuánta santidad, en qué nivel
de santificación vivía este hombre, que aún sus huesos trajeron vida a otra persona. Y esto nos deja ver en qué nivel estamos con el Señor. Aquí se cierra el capítulo de Eliseo. Se cierra este capítulo de Eliseo y se cierra este capítulo del reino de Israel. Como por más de que se hicieron milagros, por más de que se hicieron prodigios, se habló de Dios, se predicó del Señor, el juicio prácticamente estaba decretado. La gente no se arrepintió, siguieron en su pecado, siguieron persistiendo en adorar lugares altos, en adorar en lugares altos, siguieron persistiendo en la idolatría, en todo esto. Y ahora lo más grave es que ese pecado que había en Israel contaminó el reino de Judá. Y en el reino de Judá empezó también a pasar lo mismo. O sea, aquí estamos viendo la decadencia del pueblo de Israel, cómo no levantan cabeza, cómo a pesar de que había un profeta, a pesar de que vino Jehú, a pesar de que han pasado todo esto, el pueblo seguía persistentemente adorando en esos lugares altos. Mis amados, vamos a dejarlo aquí por el día de hoy, pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a mirarle a Él todos los días de nuestra vida, que nuestro corazón, que nuestra vida no se aleje, no se endurezca, y sobre todo que no nos alejemos de Él, que permanezcamos firmes en nuestra fe. Amado Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, por tu bondad y fidelidad que llena nuestras vidas, que llena cada parte de nuestro ser. En este día nos entregamos en tus manos, Señor, y te pedimos que hagas tú la obra en medio de nosotros, Señor. Padre, como tus hijos que somos, te pedimos perdón. Padre, hoy nuestro corazón se inclina ante un arrepentimiento verdadero desde nuestras vidas, desde el fondo de nuestros corazones, Señor. Padre, te pedimos que seas tú limpiando, perdonando y sobre todo, Señor, transformando todo lo que hay en todo nuestro ser, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en nuestra fe, a no desmayar, a no ir atrás, Señor, pero sobre todo también ayúdanos a volvernos a ti, Señor, a dejar atrás el pecado, a dejar atrás todo aquello que a ti no te agrada, toda práctica espiritual desagradable delante de ti, Señor. Hoy la dejamos, hoy la enterramos, Señor. Inclinamos nuestro corazón y te pedimos, Espíritu de Dios, que traigas un nuevo corazón a nuestras vidas, que nos llenes, que nos levantes, que nos sacies y que nos permitas cada día vivir una nueva vida en ti, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.